Y pasamos ya, ahora dejamos el mundo de los santuarios y pasamos un momentito a Munigua, donde el instituto está excavando o está investigando, mejor dicho, desde hace 60 años ya el yacimiento de esta ciudad hispano-romana. Se encuentra al lado de Sevilla, a 1 hora de Sevilla, en medio de la Sierra Morena, un sitio que después de que los romanos lo abandonaron nunca más fue poblado y es esa la razón por la cual se conserva bastante bien. Esa es la actual visión, mucho está reconstruido, prácticamente cada 10 años hubo grandísimas obras de reconstrucción. Aquí lo que se ve de último es el levantamiento del templo de Mercurio, el único de los 7 santuarios o templos que tenemos en Munigua, del cual sabemos realmente la divinidad al que le pertenece Mercurio. Sobre todo aquí el santuario de Terrazas, que ya veremos ahora seguidamente, el muro del foro, el templo de Podio, es decir, ven ustedes lo que se conserva allí. También Munigua se conoce no solamente desde que el Instituto Arqueológico Alemán estuviera ahí, sino que es de las ciudades hispanas romanas de la Bética casi más antiguas, de las cuales se conoce el nombre, porque ya fecha del siglo XVI. En aquel entonces escribía Ambrosio de Morales en Alcalá de Henares para Felipe II la Crónica General de España, que es una forma de legitimación también, y en una carta a su correspondiente, porque tenía una red de correspondientes en Sevilla, le escribe: mándame las inscripciones de Mulva. Esa frase en una carta de Ambrosio de Morales hacia Alonso Chacón, su correspondiente en Sevilla, nos deja tirar 3 conclusiones. Primero, que hay Mulva. Segundo, que hay inscripciones en Mulva. Y tercero, que alguien tiene que haber ido ahí a leerlas, porque como Munigua no aparece de ninguna manera en la literatura antigua, al no ser así, no hay forma de saber de la existencia de Mulva. Y de hecho, aquí tenemos 2 zócalos para estatuas que muy claramente hablan de un municipium muniguense. Es decir, en el siglo XVI hubo quien fuera a Munigua, que después se llamaría Mulva, cambiaría el nombre, una deturpación lingüística. Hubo quien fuera allí, quien viera estas estatuas, quien deduciera que el nombre es Munigua y quien después las copiara y que supiera leer latín. Por todo esto podemos suponer que el descubridor de Munigua es el monje dominicano Alonso Chacón en el siglo XVI. Chacón es un hombre literato, un hombre famoso, después fue a papa y murió como obispo de Alejandría en Egipto. Escribió una historia de los papas y tal. En fin, pero aquí en Munigua dio sus primeros pasos, por lo que parece. Esta es la visión de Munigua si nos acercamos a ella hoy en día. No todo está reconstruido. Este pilar es original y estos también, es decir, ustedes ven que se conserva hasta aquí arriba y los demás se han reconstruido siguiendo el modelo de los originales. Cuando el Instituto Arqueológico Alemán empieza sus investigaciones en el año 1956, lo primero que se hace es un plano de la mano de Wilhelm Schüle y, como ven ustedes, ya en ese momento, sin ningún tipo de excavación, estaba muy clara la planta del edificio principal de Munigua, que es el santuario de Terrazas. Sin excavar se pudo ver perfectamente. Aquí unas impresiones de las primeras excavaciones en los años 50, en el año 59 precisamente, o 58, así se trabajaba, no había casa y sigue sin haber ningún tipo de pueblo por ahí cerca, se vivía en estas cabañas, había que hacer toda una mudanza y digamos ya estamos saltando para los resultados de 60 años de investigaciones en ese yacimiento. Es la reconstrucción más reciente que hemos hecho, sería la vista de la ciudad. La reconstrucción es correcta, es buena, es bonita, pero engaña. Engaña en el sentido
de que parece que es una ciudad monumental, grande. Todo lo contrario, es verdad. Tenemos en primer plano el foro, el templo de podio, el pórtico de 2 pisos y aquí arriba el santuario de terrazas. Pasamos muy rápidamente el plano de Munigua. Aquí tenemos todas las fases juntas de lo que se ha excavado en los 60 años que el instituto está trabajando allí. Aquí todas las fases juntas. En la primera fase, turdetana, es decir, pre-romana, lo que existe en Munigua es un par de muros aquí que pertenecerían a un poblado aquí en las alturas. En la fase Julio-Claudia, lo que se construye, lo primero romano que se construye son curiosamente las termas. Y de repente, como ustedes ven, en época Flavia se construye casi todo lo que conocemos de Munigua. El santuario de terrazas, el templo de podio, aquí las casas, las termas ya estaban construidas y demás casas. También la muralla, el mausoleo. En época adrianea solamente se construye el templo de podio y en época severa aquí un taller, nada más. Es decir, las varias fases de Munigua, en prácticamente ninguna fase se construye nada o muy poco, pero hay una fase donde se construye prácticamente todo. Y esa es la fase Flavia. Tradicionalmente, la fase, esa época de construcción, la fase Flavia, se ha conectado con el hecho de que el emperador Vespasiano en ese momento da el derecho latino a toda Universia Hispania, como dice Plinio, a toda Hispania. Es decir, de pueblo se eleva a ciudad. Y que eso llevaría, digamos, a que la gente construyera su ciudad. Últimamente nos hemos preguntado, y eso es lo que hemos hecho durante los últimos años, cómo que la gente levanta la ciudad. ¿De dónde tiene la pasta? ¿De dónde saca el dinero? Es decir, ¿de qué vive Munigua? Porque parece que vive, que existe, de repente construye la ciudad y después de una vez construida ya poco más se construye. De hecho, Munigua vive hasta el siglo VIII después de Cristo, pero que nosotros sepamos, el último edificio que se construye de raíz es en época severa, sobre el año 200. De 200 hasta el siglo VIII van 600 años. Durante 600 años no se construiría nada. Es decir, Munigua vive de lo que hay. ¿Y de qué vive Munigua? Parece que la cosa está muy clara. Ahora lo veremos. Sin embargo, antes de avanzar, aquí a la izquierda la planta de Munigua, lo que se ha excavado, las casas, el foro, el templo de podio, el santuario de terrazas. Como ustedes ven, este es el trabajo de 60 años. Munigua en su totalidad cubre 3,5 hectáreas. Es decir, una cuarta parte de lo que cubre el yacimiento que nos mostró la señora Mazzoli antes, en el siglo IX antes de Cristo. 3,5 hectáreas. Son 3 campos de fútbol y poco más. Una ciudad, un municipio. Pero no en todo el área que tenemos aquí libre se puede de hecho construir, porque como verán ustedes aquí dice necrópolis, aquí hay tumbas. Eso es una zona de necrópolis, aquí no se puede construir. Todas las leyes romanas lo dicen, no se puede construir dentro de las necrópolis. Es decir, si esto es necrópolis, aquí no se puede construir. Al no poderse construir, el área donde se pueden levantar casas se limita aún más, porque las 3,5 hectáreas están dentro de la muralla. Nosotros hoy en día pensamos que el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos sería posiblemente este arroyo seco, que nunca lleva agua y solamente en los meses que llueve lo lleva. Porque de hecho de aquí tenemos todavía necrópolis y aquí para allá ya no la tenemos. Total. Si cogemos esta casa, que es la casa número 1, aquí una reconstrucción a la derecha, cogemos la planta de la casa y la ponemos en el área libre de construcción, nos caben unas 15 casas.
15 casas. Empezamos a calcular con la base de 10 personas por casa, nos da una población de Munigua de 150 personas. Si elevamos el cálculo a 20 personas por casa, llegamos a 300 personas como habitantes de Munigua. Muy poco. Y la pregunta que se levanta, evidentemente, tanta construcción, tanta arquitectura, tanto santuario para 300 personas. La solución es fácil y difícil al mismo tiempo. La gente no vive solamente en Munigua, vive también en los alrededores y Munigua funciona como un lugar central para toda la zona donde la gente acude, donde hace sus cosas administrativas, religiosas y más. Aquí una pequeña matización, porque recientemente hemos hecho una geofísica en la parte sur de Munigua, donde nunca se había excavado, donde nunca se había hecho nada, y esa geofísica pues nos muestra esto, que los especialistas nos dicen aquí hubo muy pocas casas. Si eso es verdad, de las 15 casas pues reducimos aún más. A lo mejor habría 10 casas en toda Munigua. Y esa pregunta nos lleva a una última reflexión, o penúltima reflexión, que creo que me estoy pasando. Una última reflexión. Este es el mapa de la península ibérica en el siglo II. ¿Sabemos perfectamente cuántas ciudades funda Roma en Hispania? ¿Lo saben ustedes? Son 400. Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? No porque nadie los haya contado, sino porque los autores latinos nos lo dicen. Toda la península tenía 400 ciudades. Y la mayor parte de estas ciudades tiene en común con Munigua el hecho de que tiene un floruit, una época de oro en momento Flavio, es decir, que la península ibérica en esa época pues era toda una obra, porque había que aportar arquitectos, materiales y todo más. Y la mayor parte, y a eso vamos en el fondo, la mayor parte de esas ciudades, de esas 400, seguramente, y aquí en Asturias, ¿a quién se lo voy a decir? Eran ciudades, vamos a llamarlas tipo Munigua, ciudades muy pequeñas, con alguna infraestructura pública, pero ciudades muy pequeñas que solamente servían de apoyo a los habitantes que vivían en el entorno. Lo que siempre llamó más la atención de Munigua, a la izquierda, es su semejanza con los grandísimos santuarios de la Italia central. Tenemos aquí al santuario de Palestrina Preneste o aquí el de Tivoli. Estos santuarios son de las mayores arquitecturas templares que la arquitectura romana ha producido. Estos tiene 300 por 200 metros. La escala engaña. Munigua es un poquito menos, solamente tiene 30 por 50 metros. Pero bueno, los paralelismos son evidentes. Se trata de santuarios de terrazas porque se sobreponen terrazas, se accede mediante escaleras y rampas y todo más. Es decir, tenemos en Munigua un santuario cuyo modelo está en Italia central y que se transporta como forma arquitectónica hacia la provincia de Bética. Hace 30 años el arqueólogo italiano intentó explicar el santuario diciendo que el dueño del santuario debería de ser el mismo emperador y tenía un argumento. Ese argumento es una observación que había hecho en Italia. Como ustedes ven, tenemos aquí el templo del Divus Iulius en el Foro Romano y el templo de Vespasiano en Pompeí. Ambos templos se destacan por el hecho de que hay que acceder por atrás, por aquí, para adelante, ven ustedes, por aquí se sube unas escaleras para acceder al podio. Aquí hay un recorte en el podio y por aquí para dentro del templo. Lo mismo aquí, aquí también hay que pasar el templo por el lado y de atrás para adelante se sube al podio. Munigua es lo mismo, hay que contornar y de aquí atrás hacia adelante se sube al podio. Y como estos son templos a emperadores divinizados, decía el señor Corelli, Munigua también lo tiene que ser.
Tiene razón, pero no la tiene porque hay excepciones a la regla que no son... que son excepción. Bueno, nos saltamos esto que sería el revestimiento del templo. Esta sería toda la zona y ya para rematar, la base de Munigua son minas. Este es un escorial en el entorno de Munigua. Lo que es rojo es esta hierba que es el Rubex bucephallorum, es una hierba ácida que crece sobre los mismos escoriales. Aquí ven ustedes escorias. Aquí ven ustedes esto, lo que es un poco rojizo o naranja, son restos de hornos que se han partido encima de la misma escombrera, lo que lleva a la conclusión de que la fundición se hacía encima de la misma escombrera. Munigua vive del cobre y cuando se le agota el cobre, gracias a Dios, tiene sustituto en hierro. De no tener sustituto, pensamos nosotros, al cuantificar, hay hornos aquí por todos los cortes, aquí escorias, de no tener Munigua hierro, seguramente se hubiera muerto como tantas otras ciudades o poblamientos romanos, no solamente en la Bética, sino en toda la España. Esto es lo que Munigua produce en toda su historia en cobre. Es un cubo de 5 por 5 por 5, cabe en un camión. El cálculo está hecho a base de tonelada de escoria, que Munigua tiene unas 20.000 toneladas de escoria. Suena mucho, ¿no? 20.000 toneladas de escoria, hay una fórmula, da esto en cobre. En toda su historia. Eso, digamos, visto con ojos de hoy, no es absolutamente nada. Por esto nadie movería un dedo hoy en día, pero fue la base económica de Munigua hasta el siglo I después de Cristo. A partir de entonces agotan el cobre y cambian al hierro, que es el que les salva durante otros 200 años. Bueno, los puntos rojos son más hornos y aquí ya estamos en el entorno de Munigua, pero eso daría pie a otra conferencia. Muchas gracias.